Bendiciones tengan todos mis amados hermanos en el Señor, dándole gracias a nuestro Dios en esta mañana que nos permite despertar primeramente con vida, con salud, vigorosos. Todo se lo debemos a Él. Gracias le damos al Señor que nos concede una oportunidad más de encender la antorcha en el ministerio y a través de ella despertar nutriéndonos de su palabra, para lo cual en esta mañana vamos a estar leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 25. Voy a estar tomando un texto, el versículo 26, en el cual estaremos meditando. Leemos palabra del Señor bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondiendo, su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? El Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Padre, te adoramos. En esta mañana te damos gracias cuando nos permites nuevamente despertar meditando, Señor, en tu palabra, para lo cual te pedimos, Padre mío, que sea usted que a través de tu Espíritu Santo dé el discernimiento de la misma. Danos un oído presto, danos un conocimiento espiritual para comprender lo que el Espíritu va a estar tratando con nosotros en este día. Te lo rogamos en el dulce y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, amados, alabo y glorifico el nombre del Señor. No me canso darle gracia a ese Dios glorioso y maravilloso que cada día trata con cada uno de nosotros. En esta mañana vemos esta palabra que el Señor nos regala para que en ella meditemos acerca de la parábola de los talentos. Muy conocida esta lectura en la iglesia, esos talentos. Pero quise en este momento compartir este texto acerca de la negligencia espiritual del hombre, del cristiano, que el Señor nos advierte en este día. Tengamos cuidado de esa negligencia, porque vemos que aquí hubieron dos hombres que estuvieron prestos, atentos a lo que le encomendó, porque esta enseñanza nos da a entender, amados hermanos, que este es un mensaje para la iglesia. Ese Señor del cual habla esta parábola, refiriéndose nuestro Señor Jesucristo a Él mismo. Y esos tres siervos que escogió para entregarle esos talentos es la iglesia. Cada uno de nosotros representamos un lugar de estos tres correspondientes y es necesario meditar qué lugar estoy yo tomando, cuál lugar de estos siervos me ha correspondido. Es una meditación que debemos profundizar, porque vemos que al momento de rendir cuentas, aquellos hombres, hubieron dos que se precavieron. Esto me lleva allá a aquellas 5 vírgenes precavidas, que dice la palabra que ellas precaviéndose de aceite, esperaban a su Señor. Estos dos siervos se precavieron poniendo a trabajar
su talento, pero hubo uno negligente. Esa negligencia espiritual es de la que debemos tener mucho cuidado. Somos negligentes espirituales, amados hermanos, cuando no ponemos en práctica sus enseñanzas, cuando no ponemos en práctica su palabra, cuando no nos ejercitamos practicando, anunciando esa palabra del reino de los cielos. Se convierte en un siervo negligente e inútil. Cuando Dios nos llamó a nosotros porque vio el potencial que había en ti. Pero algunas veces, hermano, el talento que Dios ha visto en mí no es el que yo le estoy dando la ejecución. Porque algunas veces quiero ser un predicador, pero si este no fue el talento que Dios vio en mí, voy a ser un fracasado espiritual. Quiero ser un cantador, un evangelista y X tantos talentos, amados hermanos, que hay. Pero si no es el que Dios ha visto en mí, para el cual me escogió, quizás me escogió porque me vio un hombre de oración. Quizás te haya visto como un hombre o una mujer dadivosa, un consejero y tantos dones que Dios ha repartido, pero que algunas veces no lo estamos llevando, poniéndolo en práctica. Esto pasó con aquel siervo negligente, lo escondió, lo ocultó. La palabra del Señor allá en el libro de Éxodo, vemos que en un momento a Moisés, cuando lo tomó, amados hermanos, porque es que algunas veces humanamente no nos vemos capacitados para ejercer el potencial, el don y poner a trabajar el talento que Dios ha visto que posee usted, que poseo yo. Moisés en aquel momento, en el capítulo 4 del libro de Éxodo, en el versículo 2 y 3, vemos que dice la palabra del Señor cuando iba a ser enviado aquel hombre allá a presentarse al pueblo de Israel. Moisés le dijo que cómo le iban a creer, y pensó que no iban a oír la voz de él. Y en el versículo 2 dice: y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le hace una pregunta: ¿qué tienes en tu mano? ¿Acaso Jehová no sabía lo que Moisés tenía? Lo sabía, pero él quiso que despertara y viera el potencial que tenía. Y Moisés le respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y vemos que en lo que la echó en tierra se convirtió en una serpiente. Y Moisés huía. Y esto es lo que pasa, que algunas veces, hermano, huimos nosotros de ese talento que Dios ha visto, ese potencial que ha visto en usted, que ha visto en mí. Huimos. Y Jehová Dios le dijo que la tomara por la cola, y en lo que la tomó se convirtió nuevamente en una vara. Esto le quiso dar a entender a aquel hombre, y le dijo: ve y preséntate delante de ellos, porque esto te va a ser por señal, para que crean. Entonces Dios quiso que despertara, que se diera cuenta el potencial que había en él. Por eso en aquel momento, en el capítulo 14 del mismo libro de Éxodo, allá cuando el pueblo se vio acorralado porque venía el faraón y todo su ejército persiguiéndolo, vemos que él calmó al pueblo, calmándolo, y le dijo que Jehová iba a pelear por ello. Pero
vemos la respuesta que Jehová le dice a Moisés. Le dijo: ¿por qué clamas a mí? Si ya él le había mostrado el poder, el potencial que Dios le había otorgado cuando le dijo: ¿qué es eso que tienen en tu mano? Una vara. Bueno, échala al piso, échala al suelo, échala a tierra. Entonces Jehová le dijo: ¿por qué estás clamando a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, nuevamente despertándole, le dice: y tú, bendito sea el nombre del Señor, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Él no dijo: yo lo voy a hacer. Dios ya le había otorgado ese poder, esa potestad. Entonces, esa es la negligencia espiritual que algunas veces tenemos nosotros, que no sabemos desarrollar, darle desarrollo a ese don que Dios ha visto en usted y que lo llamó para que pusiese en práctica ese potencial. Algunas veces creemos que no es lo que nosotros estamos tener como un don, pero es lo que Dios. Moisés, en aquel momento, cuando fue tomado por Dios, él puso excusas, que era tartamudo, era torpe de lengua, pero es que Dios lo vio con ese potencial. Eres tú. Vemos Jeremías, cuando Dios lo llamó, se consideró muy pequeño, pero era él. Amado, algunas veces lo que Dios ha visto en usted lo llama y lo escoge para que usted le dé desarrollo a ese don, a ese talento, lo ponga a trabajar. Por eso es necesario escudriñar y ver qué lugar estoy ocupando yo, porque aquí habían 3 siervos y a cada uno se le dio una medida del talento para que lo pusiese a trabajar. Pero cuando hay la negligencia, la torpeza espiritual, amados hermanos, hace que todo lo que hagamos salga mal, por cuanto no estamos haciendo lo que el Señor nos manda. Es cuando nosotros, amados hermanos, no ponemos en práctica la enseñanza. Vemos que la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice: en aquel tiempo, amados hermanos, por ejemplo, Moisés fue con aquella vara. Eliseos, cuando sustituyó a Elías, el potencial que había en Eliseo era el mismo que había en Elías, y con aquel manto que Elías había abierto en las aguas del Jordán, dice la palabra del Señor que Eliseos, tomando el manto y habiendo batido aquel manto de la misma manera como Elías, fíjese, la misma manera como Elías lo había hecho, él lo hizo y se abrieron las aguas. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, el verso 20, enseñándole todas estas cosas que él había mandado. Pablo, en el capítulo 10, versículo 8, de la carta del apóstol Pablo a los romanos, dice: cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. En aquel tiempo, aquellos hombres con aquella vara, con aquel manto, Josué con la quijada de un asno llegó a matar a 1000. Ahora nosotros es la palabra. Cercana está en tu boca, en tu corazón. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 6, Pedro puso en práctica eso que había sido enseñado de parte de nuestro Dios. Cuando allá en el templo de la Hermosa, aquel hombre cojo de nacimiento, vemos que le pidió limosna, mas Pedro le dijo, usando la palabra, amados hermanos: no tengo oro, no tengo plata, más de lo que tengo te doy. Es lo que hay en el corazón, hermano. La palabra, el poder y el potencial que Dios
nos ha dado. Tomando a aquel hombre de la mano, le dijo: más de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, te digo, levántate. Y aquellos huesos tomaron fuerza. Entonces, hermano, hay que descubrir, no seamos negligentes espiritual. Si tú fuiste llamado para predicar, predica; para cantar, canta; para orar, ora. Para lo que te haya escogido el Señor, lo que siente tu corazón, no lo detengamos, soltémoslos. No nos hagamos negligentes espirituales, porque la palabra del Señor dice, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales, amados hermanos, pon a trabajar tu talento. Dale desarrollo a tu talento, porque un día vamos a presentarnos. Un día el dueño de ese talento va a venir y dice: a pedir cuenta, a traer mi galardón conmigo, dice la palabra del Señor, para que como aquellos dos hombres precavidos que pusieron a trabajar su talento, y el dueño de ese talento le dijo: buen siervo eres, entra en el gozo de tu Señor. Esta es la esperanza, amado. Dios nos bendiga.